Hoy lo que vamos a hacer es revisar la tarea subida, que en realidad no es una tarea de por sí, sino que se utiliza generalmente en el curso para poder llevar eh, una introducción a representación de campos en MATLAB, ¿ya? Esto va a ser importante porque ustedes dentro de las tareas tienen que utilizar estas herramientas, por lo tanto es importante que las manejen. Entonces, ustedes en el aula, si van a la parte de tareas, tienen este archivo que es el de tarea cero, ¿ya? En realidad son tres ejercicios que lo que busca, o si lo revisan, funcionan de tipo tutorial, así que les va a servir para las tareas. Es únicamente matemática. Voy a tratar de hacer la mitad de la ayudantía, revisar estos problemas. El código lo tengo hecho, así que en realidad no me voy a demorar tanto, pero la idea entonces va a ser revisar estos problemas y luego vamos a introducir a otro programa que también lo van a necesitar en las tareas. A ver si alcanzo, y si no alcanzo, bueno, la otra semana continuamos y hacemos algo un poco más, bueno, la idea es tratar de hacerlo completo. Y si no me equivoco, generalmente me ocupaba la hora, así que luego de esto vamos a ver el tema de FEM. De todas formas, si ustedes quieren descargarlo y probarlo, está en ayudantía, está el link a FEM. De todas formas, cuando lo veamos podemos ver los pasos, en realidad es súper sencillo descargar y un programa súper ligero. Así que descargarlo y instalarlo en su computador no va a requerir eh, muchos recursos. Ya, entonces, de todas formas está en ayudantía FEM, o si ustedes lo abren, le aparece la página. Este software es de código abierto. No sé si ustedes ya lo han usado antes, pero es un software súper completo. Sí, a pesar de que es de código abierto y obviamente difícilmente puede competir con software pagado, un software súper completo y que de hecho se utiliza mucho en academia y se utiliza mucho en docencia también. Muy bueno. Así que ustedes se van al link que está, van a Downloads y bueno, descargan dependiendo de su computador. No sé si todavía existe el computador 32 bits. Yo creo que últimamente no he visto, así que descargan el que esté, eh, bueno, el que sea para su tipo de computador. Así que, bueno, comencemos. Vamos a revisar en primera instancia la tarea. En el preliminar de la tarea, ustedes van a tener una descripción de los comandos que se van a utilizar. ¿Ya? Ahora bien, bueno, estos comandos están en mayúscula, pero en MATLAB no se ocupan en mayúscula, ya eso. Igual algún dato que tienen que considerar. Y vamos a tratar de ir representando y mostrando el código, ¿sí? Quizás de momento, leer la descripción, lo puedo dejar para que ustedes lo hagan cuando estén revisando la tarea, ¿ya? Traten de ir preguntando también y si no se manejan mucho en MATLAB, eh, bueno, los invito a que traten de meterle mano, ¿sí? Yo sé que existen muchos tutoriales, existen libros, yo igual los he revisado, pero yo creo que la manera en que yo aprendí a manejarme un poco mejor en MATLAB es únicamente haciendo ejercicio, o sea, metiéndole mano y para eso ustedes tienen que buscar problemas. O sea, a mí me sirvió mucho haber ingresado o haber estado en la ayudantía de investigación. Eso me ayudó mucho a mejorar mi manejo de MATLAB porque igual yo sé que no lo enseñan, pero de todas formas yo creo que dentro de las herramientas poderosas que tenemos es la más sencilla. ¿Sí? Así que aprovechenlo y aprovechen que está con licencia. Bueno, si no se manejan mucho, de todas formas pueden ir preguntando ya, en eso yo no tengo ningún problema. ¿Cómo comenzamos esto? Bueno, igual este código es viejo, yo generalmente ya no parto de esta manera. Ocupo, claro, el clear, el que limpia todo el workspace, el clear all, el close all, que lo que hace es cerrar las ventanas. Por ejemplo, si ustedes están haciendo plots, si ustedes plotean y plotean encima con otra curva,
y nos cierran el plot, lo más probable es que se superponga, ¿sí? Así que generalmente es importante tener el que cierra todo. Y por último, el CLC, que lo que hace es limpiar el Command Windows, que es la parte de acá, que es donde usted les muestra los resultados y, bueno, donde se pueden ejecutar las cosas y hacer cálculos. Bien, el primer ejercicio, si se dan cuenta, me dice que tengo un campo de vectores. Está definido de esta manera. F va a ser igual a coseno de x, seno de x, en el eje x más seno de x, coseno de y, en el eje y. Lo primero que me pide es definir las variables x y utilizando comandos sims. Lo que hace el comando sims es definir variables simbólicas, ¿sí? ¿Qué significa eso? Bueno, justamente lo que el nombre dice, o sea, quedan representados como símbolos, ¿sí? O sea, x es su propio valor, ¿sí? Como justamente trabajamos cuando escribimos funciones o campos vectoriales, o sea, que depende del parámetro. Y utilizar este comando lo que nos permite es definir funciones en función de estos parámetros. ¿Y qué es lo que vamos a hacer de inmediato? Bueno, yo tengo el campo vectorial que está dado acá, y a partir de las variables simbólicas voy a tratar de crear este campo vectorial. ¿Cómo lo hago? Bueno, utilizo la estructura de matriz y si se dan cuenta, yo escribí directamente coseno de x, seno de x y seno de x y coseno de y. Ustedes también podrían hacerlo si quieren quizás mantener otro tipo de orden, escribirlo fuera, asignarle un valor. Generalmente se ocupa como v y w para los campos, para las coordenadas. Esto de aquí sería, por ejemplo, coseno de x. Bueno, sería esto mismo que está acá. Esto de acá podemos aplicar estos corchetes y definimos b. Sería entonces esto de acá. ¿Y qué hacemos acá adentro? Bueno, definimos u espacio b. Entonces, si yo compilo únicamente esta parte, me define los vectores u y b con variables simbólicas también. Y puedo definir entonces el campo vectorial f, que es justamente el que está presentado en la tarea. Y si se dan cuenta, acá se creó y se me creó justamente como una matriz, ¿cierto? En el espacio 1 y espacio 2 tengo símbolos. El primer símbolo coseno de x, el segundo símbolo coseno de y, seno de x. Ya hasta acá no llevamos tanto, pero se entiende. Creo que igual con el profe revisaron de esto, bueno, no me acuerdo, pero creo que en clase igual vieron algunas cosas de esto, así que si ustedes me dicen y quieren que vaya más rápido, me dicen no. Ya. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, tenemos el comando que es divergence, porque si se fijan, vamos a tratar de trabajar primero a partir de este comando del sims, ¿ya? Que en realidad, según mi apreciación, existen dos maneras de trabajarlo. ¿A qué me refiero? Eh, a partir de la variable simbólica que yo creé, que es f, yo puedo utilizar el comando divergence directamente con f, ¿sí? Aquí no se explica, o sea, se explica lo que hace, obviamente. De hecho, no está el comando divergence acá, pero si buscamos divergence en MATLAB, tenemos dos formas de calcularlo. Nosotros centrémonos en la que me permite calcularlo a partir de permite calcularlo a partir de variables simbólicas. ¿Sí? Divergence vector field, que sería este.
¿ya? Así que, bueno, este de acá, bueno, está funcionando similar al anterior. Sí, de hecho, bueno, yo tengo calculado de una manera. Bien, ¿qué es lo que pasa? Tengo en esta parte de acá calculada la divergencia. Ahora tengo una duda de por qué está así con X. A ver, asignemos el valor div solamente. A ver qué sucede. Ya, entonces, apliqué el comando divergence al campo vectorial que se definió y me tiró este valor div. Bueno, así funciona. ¿Qué opinan ustedes de este valor? ¿Qué opinan? ¿Está correcto? Vamos a contrastarlo ya, vamos a calcularlo de todas formas. Ni siquiera son campos muy complejos, es algo que podemos corroborar a partir de... eh, lo podemos calcular, ¿ya? Entonces el campo era eh, este de acá, ¿sí? Coseno de x, seno de x. Bien. Entonces este es el 0. Y tenemos el ejercicio 1. Bien, me piden entonces de f, que era coseno de x, seno de x, seno de y, perdón, en x más coseno de y, seno de x. ¿Así era o no? Si es que me equivoqué, me tengo que haber equivocado en los parámetros. Coseno de x, seno de y, y coseno de y, seno de x. Está bien. Ya. Entonces, ¿qué me están pidiendo? La divergencia de este campo. Sería entonces nabla del campo. Y esto va a ser igual, como están coordenadas rectangulares, es la derivada parcial de fx más derivada parcial de fi con respecto a y. Bien, bueno, fx es esta parte de acá. Así que es obvio que seno de y se mantiene constante y la derivada de coseno de x es menos seno de y, ¿cierto? Y esto es más lo mismo. O sea, como es la derivada con respecto a y, se mantiene el seno de x constante y me va a quedar menos seno de y. Y estos términos son iguales. Así que, no, esperen, falta algo. Aquí me equivoqué en algo. X. Estos términos son iguales, así que esto yo puedo sumarlo y me va a dar menos 2 seno de x por seno de y. Así que si se fijan, ¿qué obtuve yo en MATLAB? Bueno, obtuve el mismo resultado.
Así que aparte de servirles para poder representar esto, recuerden que MATLAB tiene caleta de funciones para que ustedes comprueben, por ejemplo, este tipo de cosas, o sea, derivadas parciales. Ustedes pueden resolver ecuaciones, pueden resolver ecuaciones diferenciales. Así que aprovechen esa herramienta para que, bueno, para que el estudio sea mejor. En este caso, corroboramos de manera analítica que este resultado está correcto. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Se entiende? Somos pocos, así que tratemos de interactuar más. Como les digo, si encuentran que voy muy lento y ya vieron esto con el profe, díganme, yo avanzo un poco más rápido. Bien, si seguimos este problema, estamos en pausa todavía, estamos trabajando únicamente con el comando sims, ¿ya? Así que si se fijan, podemos definir los vectores con el comando sims y eh, puedo definir entonces divergencia a partir de acá. Pero ahora ustedes me podrían decir, ya, yo puedo desarrollar esto de manera genérica, pero ¿qué pasa si luego me piden resultado a partir? O sea, por ejemplo, si me piden graficar, ¿ya? Ustedes saben que para graficar, por ejemplo, cualquier gráfica, o sea, yo podría aquí arriba decir que y es igual a, no, digamos, primero, coseno va desde 0 con espacio 0,1 hasta 2pi. Y a partir de esto yo defino mi función y, ¿cierto? Que podría ser coseno, si algo sencillo. Y para plotearlo, este es plot x, y. Entonces, bueno, yo esto lo puedo graficar porque en realidad esto de acá lo trabaja como si fuese matriz, ¿cierto? Y ahí me crea una gráfica de la función coseno. Ahora, yo definí una función, pero si yo quisiera graficar esta función no puedo hacerlo porque está definida con comando simbólico. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? La gracia del comando simbólico es que ustedes pueden, luego de crear una expresión genérica, ustedes luego pueden asignarle un valor a esa variable. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo mismo, vamos a seguir la misma idea que explica la tarea, que es que me dice cree dos vectores x, y, tales que 0, x vaya de 0 a pi, y vaya de 0 a pi, o sea que son iguales, con espaciamiento del 0,25. ¿Ya? Y a partir de eso, mediante el comando matchGrid, voy a crear una malla para estos dos vectores, porque los campos vectoriales y los campos en general ustedes tienen que graficarlos a partir de eh, vectores que están creados con malla. ¿Ya? ¿A qué me refiero con malla? Que esto lo repite dentro de su dimensión. Lo que va a hacer el matchGrid es repetir el vector en esa dimensión, para que luego graficar el campo se pueda. Si la idea es que se pueda graficar el campo. Mira, vamos a revisar un ejemplo de eso. Vamos a definir en esta parte de acá el x y el y, justo como estaba diciendo Sys, de 0pi con 0,25 y x y y son iguales, así que yo puedo hacer esto. Ya, voy a compilar hasta ahí. ¿Qué es x1? Bueno, es un vector que obviamente no va a llegar a pi a 3,14 porque el espaciamiento es de 0,25, pero va a crear este vector que es de 1 por 13, ¿sí? Y en el caso de y, lo mismo, 1 por 13. Entonces, mediante el comando matchGrid voy a crear ahora, y fíjense que con respecto a mis variables simbólicas, voy a crear el enmayado, o sea, matchGrid de los vectores que ya creé, o sea, x1 e y1, voy a crear esta variable simbólica que están acá. Digo, voy a hacer el matchGrid y se lo voy a asignar a la variable simbólica que yo ya creé. Listo. ¿Qué pasa ahora? Bueno, x ya no es una variable simbólica, si se fijan, ahora es un vector, un double, ¿cierto? Y si se fijan, lo que hizo fue eh, el vector que era de 0 a 3, se creó una malla con tal de crear una dimensión de 13 por 3, como está acá.
Y el comando i, digo, mi variable simbólica anterior que era i, lo mismo. La única diferencia es que como este es el eje i, se creó repitiendo, ¿cierto?, a la derecha. Y queda de esta manera. ¿Ya? Bien, aquí hay una cosa que no me acuerdo porque eh, eh, la verdad es que no recuerdo bien si yo puedo con esto reemplazarlo directamente o tengo que aplicar este comando que yo escribí acá que es evaluar. ¿Ya? Lo voy a escribir afuera, porque aquí lo escribí dentro porque lo quería probar. ¿Qué es lo que quise hacer yo? Bueno, yo cambié las variables. Pues si se fijan, el div, no, si se fijan, yo cambié el valor de las variables simbólicas, pero f, que era mi campo, y div, que era mi campo, bueno, el campo divergencia, sigue siendo una variable simbólica. Entonces, si yo no me equivoco, esto había que evaluarlo. Así, vamos a probarlo de todas formas. Este es el bit n, o para representar que es nuevo, o eval, sí, para representar que está evaluado. Sí. Y esto lo puse igual a eval div. ¿Cuál es la idea de esto? Que las variables simbólicas se evalúen en esta parte de acá. ¿Ya? Veamos si únicamente la única forma era hacerlo así. Bueno, voy a aplicarlo, a ver qué pasa. Bueno, me crea el div eval, y si se fijan, este div eval es de 13 por 13, porque las variables simbólicas se evaluaron en la función que yo había creado. Y esto ahora puedo graficarlo, sin ningún problema. ¿Cómo lo hago? Bueno, para que ustedes grafiquen, en este primer ejercicio, lo que pedían era graficar mediante el comando pcolor. ¿Qué va a hacer el pcolor? Le va a mostrar, bueno, va a graficar, eh, hacer un gráfico de colores, por así decirlo, de lo que sería el campo, en este caso un campo escalar, que es el campo escalar de la divergencia de esto. ¿Ya? Así que el comando eval es para que ustedes reemplacen. Eso tienen que manejarlo y usarlo siempre. Bien, pcolor. Lo tengo aquí. ¿Cómo se ocupa? X, Y, que son nuestros vectores enmayados. Recuerden, esmayado. Y X, y la función que yo quiero evaluar, que en este caso es mi divergencia evaluada. ¿Ya? Ojo que tienen que tener la misma dimensión. O sea, si fijan, X, Y son 13 por 13 y div eval es 13 por 13. ¿Ya? Este comando de acá es para que ustedes le asignen los nombres a los ejes. ¿Ya? Ténganlo en consideración para sus tareas. O sea, si no tienen los ejes, punto menos, ¿ya? O décimas menos. Si punto menos no, es demasiado. Al menos décimas menos, ¿ya? Evaluemos pcolor y ¿qué vamos a obtener? Bueno, este bonito campo, eh, ¿cierto? De divergencia. Ahora, si ustedes tuviesen que mostrar un campo de divergencia o un campo escalar mediante mapa de colores, ¿ustedes creen que yo tengo toda la información si muestro solamente esto? Porque yo veo colores, ¿cierto? Pero ¿qué significan esos colores? Pues yo no, ahí no veo nada. Así que para mitigar eso, ustedes tienen el comando color bar que está acá. Eso nos va a centrar el problema. Sin eso no funciona. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? Me está indicando que hacia los extremos, si se fijan, mi valor es cero. ¿Sí? Y hacia el centro se vuelve negativo. Pero eso todavía no lo vamos a ver. ¿Ya? Vamos a llegar ahí. Vamos a hacer después la prueba vamos a seguir los comandos que dice el profe y vamos a llegar a esto mismo. La idea principal de esta primera parte era ver únicamente el campo del trabajo con el Sims, que según yo no, después se trabaja distinto. Así que inicialmente ustedes pueden trabajar con Sims de esta manera, ¿ya? Sí, también su tamaño, bueno, el tamaño queda en función de, si te refieres al tamaño de los ejes, o sea, yo sé que esto va desde 0 a 3, ¿cierto? ¿Te refieres a que yo pueda hacerlo, no sé, pues, desde -3 a 3, algo así?
Ya, ese se puede. Depende de cómo tú estés definiendo tu variable, pues. Entonces, por ejemplo, como yo lo hice de 0pi, va a quedar el pcolor con respecto a esto. Ahora, no sé si se puede aplicar el ilim acá. Quizás sí. Por ejemplo, xlim, vamos a forzarlo. Digamos que vaya del -3 al 3. Veamos si se puede, no sé, nunca lo he probado. Abrimos el mapa colores. Ya, bien, sí, se puede hacer. Obviamente, lo que yo hice fue forzar que mi plot me mostrara del -3 al 3, pero no tiene sentido porque mis variables, si mi variable x y no viven en -3. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho yo? Bueno, voy a dejar eso ahí, como está en el video. Después se va a entender, pero voy a dejar esto aquí por si acaso alguien no conocía el comando, lo voy a dejar puesto como comentario. Tendría que haber hecho desde acá, pues no sé, pues desde -pi hasta x, hasta pi. Ya ahí sí me va a definir eh, como tú lo estás diciendo. O sea, para aumentar el espacio. Y fíjense cómo queda. Sí, queda súper bonito, ¿eh? Y quedan estas partes de arriba y estas partes de acá. Sí, pero lo voy a subir. Sí, sí. Ya. Eh, bien. Eso cambia las cosas. O sea, el ejercicio, si yo le agrego desde -pi al pi, va a ser distinto. Dejémoslo así solamente. Bien. Vamos ahora a seguir al pie de la letra lo que el profe tiene escrito acá. Ocupamos el sims, pero no. Aquí lo que yo de repente no entiendo es que no sé. Bueno, es que al sim después yo le asigno un valor al tiro, así que por eso quise hacer este paréntesis. Pero bueno, pasemos al B. Me dice cree dos vectores tal que. Y cree ya, tal que, bueno, lo mismo que ya habíamos dicho, de 0 pi. Y me dice cree la matriz para los valores x mayúscula e y mayúscula con el comando matchgrid. Ya, eso ya lo hice. Ya. Considerando la malla. Esta es la primera parte y ahora estoy acá. ¿Ya? Creé de nuevo los vectores x, y, x1 e y1 y a partir de esto hago un match grid. ¿Ya? Ahora sí con los valores x mayúscula e y mayúscula. ¿Qué más me dice? Asigne las componentes direccionales respectivas al campo. ¿Qué quiere decir eso? Que cree entonces el u y el b, que son las componentes del campo. Eso está acá. Ojo, que aquí yo estoy trabajando directamente con matrices. Y cuando ustedes trabajan con matrices, para que lo codifique el MATLAB, ustedes tienen que ocupar el punto por, ¿ya? Para generar las multiplicaciones. Y este punto tiene que ustedes incluirlo tanto en la multiplicación, en la derivación y en la potencia, ¿ya? Así que tenganlo presente porque generalmente es error típico, ¿ya? O sea, para la tarea hoy esta cuestión no está corriendo o le da mal y es por esto. Así que tenganlo presente. Tienen que, si están trabajando con estas matrices de Match Grid, ocupen el punto, siempre. Bueno, evaluemos esto. Ahí está. Ya creamos el U y el B. Ahora sí se va a volver más interesante porque el D me pide que obtenga la gráfica de F utilizando el comando quiver, paréntesis X, Y, U y B. ¿Qué va a hacer esto? Bueno, me va a crear el campo vectorial. Me va a graficar de manera vectorial mi campo. Y ahí está. Bonito, ¿cierto? Y ahora va a dar mucho más sentido lo que vamos a pasar ahora. Aquí igual podríamos forzar que muestre hasta el 3 nomás, porque como que a mí no me gusta mucho que esté esta parte acá, podríamos escribir lo mismo, un xlim. Creo que no está el problema en el eje Y, así que ahí lo dejamos solito, hasta el 3. Veamos qué pasa ahí. Bueno, ahí, bueno, el eje Y también está. Ya el comando para el eje Y es lo mismo, por si acaso, o sea, ustedes copian esto y ponen ilim y era. Sí, es el mismo.
Y ahí quedó justamente espacio. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, aquí me dice, obtenga la divergencia de f en forma analítica. Bueno, ya lo hicimos. Grafique el resultado utilizando el comando pcolor, donde C es la matriz de datos a graficar. Bien, bueno, eso no lo hice, porque me pide C, porque me lo pide de manera analítica. A ver, bueno, y lo tenemos de manera analítica, tendríamos que reemplazarlo, ¿sí? La idea quizás es comparar de manera analítica con de manera analítica con lo que podemos obtener utilizando el comando divergencia. ¿Ya? Vamos a probar. Ya, campo escalar. Este va a ser analítico. Ya lo graficamos, pues esta cuestión lo tengo acá. No sé si se habrá cerrado. Sí. Pero bueno, lo comprobamos que era igual que el anterior. Ya, así que en eso no hay problema. Era el menos 2 seno de x. Ahí está. Era menos 2 seno de x y seno de y. ¿Cómo lo evaluamos de manera analítica? Bueno, así creemos un campo div analítico. Así que para no perder la variable. Y asignemos en función de esto. Ya sé. Bueno, se cerró de nuevo, pero porque no lo utilicé. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Sería menos 2 punto por coseno de y, coseno de x, no, seno, perdón, seno de x, mayúscula porque utilizo mi campo que está con grid, punto por coseno de x. Ya, ahí está entonces mi campo de manera analítica. Y me dice entonces que se grafique mediante pcolor, donde C es la matriz de datos. Bueno, démosle C. Si dice que C es la matriz de datos, digamos que es C. Bien, entonces me dice pcolor. Bueno, pcolor lo tengo aquí listo con el color bar y todo. Así que lo voy a copiar y lo voy a pegar. Eh, Esto se grafica con X mayúscula y C. Veamos qué pasa. Pusiste el coseno de X, es coseno de ello, ¿no? Oh, tenéis toda la razón, sí, me equivoqué. Ya, gracias. Ahí sí, ahí sí. Ya, gracias. Ya pues, veamos qué pasa ahora. Ya, bueno, si se fijan, da lo mismo que el caso anterior. La única diferencia es que en el caso anterior lo usamos únicamente con los comandos simbólicos. Bien, entonces es el campo escalar analítico y el campo escalar ahora eh, mediante MATLAB, no sé, mediante Divergence, no sé. Bien, y para hacer eso está aquí. Obtenga div utilizando el comando div igual a divergence x y v. Y graficamos esto mediante el comando pcolor, ya que en realidad, bueno, es lo mismo, el mismo paso. Yo lo tengo que ir con una T. Y si yo grafico esto, no me queda así. Ahora, ¿qué podría ser lo interesante de esto? Y lo vamos a hacer porque se puede graficar al mismo tiempo. Vamos a graficar este Kiver, pero le vamos a colocar un hold on para poder graficar encima. ¿Ya? Si grafiquemos el Kiver, bueno, cerremos esto, grafiquemos el Kiver y encima vamos a graficar un P-color. No se puede. Bueno, no sé por qué no se podrá. Bueno, entonces la idea es compararlo, así que grafiquemos los dos. Vamos a crear figura 1, que va a ser el Kiver, y vamos a crear la figura 2, que va a ser el campo escalar o la divergencia.
Así que figura 1, evaluado, el campo escalar. Y figura 2, la divergencia. ¿Qué es lo bueno de esto? Es que si se fijan, tiene sentido porque este campo de acá, que es de estos campos tipo sumidero, eh, obviamente tiene su sumidero en esta parte de acá. ¿Y qué me ayuda entonces la divergencia? Y que por definición de divergencia me está indicando que el campo sumidero, si da negativo, es porque es sumidero. ¿Y dónde? Bueno, en este punto de acá. Y es donde se hace más negativo. Voy a cerrar la sesión ahora porque no tengo el Zoom de 40 minutos, así que voy a cerrar y ingresamos al tiro el otro link, ¿ya? El mismo link, perdón. Ya. Bueno, el campo es sumidero, así que como es sumidero, la divergencia da negativo. ¿Y dónde? Bueno, hacia donde confluye el campo vectorial, que es justamente este punto y donde se hace más negativo, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entiende? Ya, ya, gracias. Bueno, démosle con el otro. Voy a copiar esto mismo. Vamos a pasar el ejercicio 2, ¿ya? Voy a saltar la parte del Sims, vamos a hacer justamente lo que me está pidiendo esto. El problema 2 es problema 2, función potencial y campo gradiente, ¿ya? Entonces, considere el campo escalar, que es este. Defina las variables x y utilizando el comando sims. Ya eso es sencillo, ya lo tengo acá. O sea, voy a limpiar y definir el comando sims. Cree dos vectores x y tales que x vaya de menos 4 a 4 y lo mismo con espaciamiento del 0.5 y creo un match grid para asignar a x mayúscula e y mayúscula. Bueno, voy a crear esto de acá. Esto igual lo puedo hacer únicamente con x y. Se va a seguir al pie de la letra lo que está diciendo eso. Y bueno, esto me creó el match grid para el x, que significa es una matriz que es de 17 por 17. Bien, ¿qué tengo que hacer ahora? Obtenga la gráfica de f utilizando el comando serv, donde z corresponde a la función que define el campo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Crear el campo. Y este campo es 1 partido en la raíz de x al cuadrado más 1 más y al cuadrado. Así que este de acá es, voy a borrar este z1, que no es necesario por ahora. Este de acá es el campo función. Está definida como z o no, f. Bueno, dejémoslo como igual como está ahí, f. Definición del campo. Fíjense que, de nuevo, ojo que si ustedes están trabajando con los comandos con MatchGrid, tienen que usar los puntos. Aquí, si se fijan, está el punto para el elevado a 2, para el x, para el y, y luego esto para que sea un poquito más sencillo lo ocupé elevado a menos 1 partido en 2, ¿cierto? Que es lo mismo. Así que, bueno, aquí creo el campo y mediante el comando serv voy a definir acá el f, voy a graficar. Y así queda bonito. Como ya le había dicho, a esta cuestión le falta algo que en realidad es definir los labels. Por eso es fácil. Voy a copiar y pegar lo que ya había hecho y aquí le agrego un eje Z, que es mi nuevo eje. Y ahí sí me va a quedar mucho mejor. Ustedes si entregan las tareas y no están los ejes, ahí recuerden no
está malo. A veces se necesita ver eso también, porque en este caso quizás es obvio cómo está hecho, pero hay veces que se necesitan que estén definidos bien los ejes. Y ahí estaría en este caso el campo. Bueno, aquí ustedes pueden moverlo. Sí, pues hace gráfica en tres dimensiones. En este caso, bueno, obviamente para que sea de tres dimensiones, el campo escalar tiene que estar definido con respecto a X, y. Así que Surf le hace este tipo de gráfica, para que lo tengan presente. O sea, es la gráfica de la superficie. Sería eso. Bien, sigamos el tutorial. En la tarea, no tenemos F, ¿cierto? Se definió acá. ¿Qué tiene ahora? Dice, obtenga el gradiente en forma analítica y grafique los resultados. Ya, esa parte me la voy a saltar, ya porque, para no es porque no voy a derivar esto, pero quizás no es necesario ahora, porque es la misma cosa anterior del ejercicio 1. O sea, obtener, ¿cierto?, de manera analítica el gradiente y posteriormente compararlo con lo que se obtiene mediante un comando que está en MATLAB. ¿Ya? Así que el D, si quieren ustedes comprobarlo, háganlo ustedes. Yo me lo voy a saltar. Voy a pasar directamente a realizar el E, que es donde me pide utilizar únicamente la expresión de MATLAB para graficar. ¿Ya? Entonces, bueno, yo anteriormente esto lo había hecho, pero eh, con respecto a variables simbólicas. Ya, esto lo voy a borrar. ¿Qué me dice? Utilice el comando gradient fb para obtener el gradiente. Veamos cómo ocurre eso, porque el gradiente son vectores. Así que tengo aquí definido de esta manera. Veamos si esto está correcto ya. Sí, porque las componentes no las tengo. Las componentes el gradiente va a entregar las componentes. Si el gradiente, el campo eh, eh, no es vectorial, pues, así que me imagino que se refería a esto, ¿ya? Démosle. ¿Qué ocurre? ¿Qué obtengo acá? Bueno, obtengo U y B, que son componentes, yo imagino, obtenidas a partir de este gradiente. Ya. Bien, grafique el resultado utilizando contour. Ya. Bueno, ¿qué voy a hacer acá? Me pide primero que todo graficar el contour, que lo que va a hacer es graficar eh, ¿cómo se llaman las superficies? Los contornos de nivel, ¿ya? El contorno de nivel, así se llamaban los segmentos, bueno, que yo me acuerdo que están las superficies de nivel y el nivel que era más abajo. No me acuerdo si era rectas, líneas. Contorno, bueno, no sé si estará correcto lo que dije, igual se entiende. Vamos a dibujar las líneas, contornos de nivel de este campo. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Bueno, utilizando el comando contour y z, que es mi campo, ¿ya? Mi campo original. Mi campo original es f. Así que veamos primero qué obtenemos de acá. Ya, si se fijan, esto de acá, bueno, aquí de nuevo voy a agregar los labels para que se entienda. Ya, si grafico esto, si se fijan, esta de acá es la vista que yo tendría del anterior si lo estuviese mirando desde arriba, ¿sí? Vamos a hacer las dos, se puede, así que vamos a poner bueno, vamos a tener que asignarle un figure 1 y un figure 2 para revisar los dos al mismo tiempo. Ya, si se fijan, en este caso los contornos de nivel lo que hace es dar una vista desde una perspectiva desde el eje Z hacia abajo, que sería que yo, esto de acá,
le hiciera algo así, ¿ya? Graficándome entonces por nivel este campo, que para darle una visualización un poco más sencilla en dos dimensiones, de lo que sería esto de acá, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Lo recuerdan de cálculo 3? Esa es la idea entonces del comando de contour. Ahora, ¿recuerdan lo que hacía el gradiente, no? ¿Qué es lo que debería pasar si yo calculo el gradiente de este campo? Veámoslo, ¿ya? El gradiente está acá. El gradiente es un campo vectorial, por lo tanto, el campo vectorial yo lo voy a graficar utilizando Kiver, que es el que habíamos utilizado anteriormente, ¿ya? ¿Qué componente utilizo en el Kiver? Bueno, U y V, que son las que yo obtuve de aplicar el comando de gradiente. Veamos si puedo graficar el Kiver solo. Ya, obtuve eso, ¿cierto? Y bueno, a partir de estos vectores, una forma mucho más fácil de ver la interpretación de esto sería graficar junto a ¿cómo se llama esto? Los contornos de nivel. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, que el gradiente es un campo vectorial que crece mientras va llegando a un punto límite, o sea, a un punto, a un, ¿cómo se llama esto? Eh, a un valor extremo, ¿sí? O sea, mientras se va acercando al valor extremo, ya sea un valor extremo superior o inferior, va aumentando y va apuntando hacia ese valor, ¿sí? Ahora, si grafico ambos, figura 1 y figura 2, no lo puedo hacer el mismo porque una es 3D. Si se fijan, estos vectores, no sé si se puede graficar acá, sería una buena en 3D. Sería súper bueno porque se verían cómo los vectores apuntan hacia el valor extremo. Pero sería algo así de todas formas. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entiende? Bien. Ya, eso sería el ejercicio 2. Problema 2. Pasemos al 3. ¿Ya? Bien. Considere el campo de vectores definido por menos coseno de x seno de y, seno de x coseno de y. Ya en este caso, lo que voy a hacer es aplicar el rotor. ¿Ya? Bueno, partimos igual, ¿cierto? Se parte de la misma manera. Yo voy a copiar esto de acá porque me gusta más, ocupa menos espacio. Me dice, defina las variables x, y utilizando el comando sims. Ya, bueno, eso está. No sé por qué está el z, no me acuerdo, pero ahí vamos a ver qué pasa. Cree dos vectores que vaya desde menos pi a pi, con espaciamiento de 0,25. Y lo asigno a un x y a un y mayúscula. Ya eso lo tengo acá. Ah, no, no lo tengo. Esto es desde menos pi. Y este de acá va a ser igual al anterior. ¿Y qué hago? Bueno, asignarle esto. De vuelta. Sería esto de acá. Y le asignamos el valor. Ya. Están creados los vectores. Asigne las componentes direccionales respectivas del campo. Ya. Eso sería entonces aplicar, crear estos vectores de acá, con U y con V. Ya. Eh, sería, está el match grid, está listo. Eso no lo había hecho, así que U va a ser igual a menos coseno de X, si no me equivoco, por punto por seno de Y. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Está correcto? Bien, está correcto. Y el campo B, que es seno de X, punto por coseno de X. No, coseno de Y. Así debería ser. ¿Sí?
Voy a revisarlo igual. Si estamos bien. Ya. Definamos las componentes direccionales. Ya. Hubo un error. Ah, no, ya he hecho el match grid. Y ahí sí. Y asignemos entonces las componentes direccionales. Bueno, me dice obtenga el rotor en forma analítica y grafique el resultado utilizando Kyber. Bueno, primero veamos cómo es este campo. Yo no me acuerdo de este ejercicio, así que grafiquemos el campo. Para darle para visualizar cómo es en realidad, que yo no me acuerdo. Ah, interesante. Si es un campo que al menos si se fijan en esta parte de acá, está circulando, ¿cierto? Este es un campo que está circulando. Bueno, es la idea, porque si no estuviera circulando no podríamos aplicarle un rotor. Sería cero. Bien. Obtenga ROT. Ya, bueno, me pide obtener de manera analítica el ROT. De la misma manera, no lo vamos a hacer acá porque para que ustedes lo apliquen esto, en realidad es aplicar el rotacional. ¿Ya? Pasemos al tiro L. Obtenga ROT de F utilizando el comando curl. Ya. Donde ven la función del campo y X las componentes vectoriales. Yo no me acuerdo cómo subo el comando curl, veamos mejor. Bueno, aquí lo ocuparon para la variable simbólica. De hecho, aquí lo ocupan para las variables simbólicas. Vector field. No sé si se podrá. A ver. Bueno, aquí ya tenían algo prehecho. No sé si se podrá hacer lo mismo. Bueno, aquí está el match grid. Kyber se obtiene eso. Y bueno, aquí aplicó el curl. Y se obtienen, bueno, dos resultados. Bueno, tratemos de hacer algo así. Apliquemos algo que sea relativamente similar a esto. Eh, Cálculo del rotacional. Este sería rot eje X. Bueno, quizás no sirva porque bueno, ustedes saben que el rotacional se calcula en tres dimensiones. Esto sería X, esto sería Y, y esto es U y esto es B. Veamos qué sucede. Bueno, algo calculó. ¿Ya? Grafiquémoslo con Kyber. Sería Kyber de X, y rot X y rot Y. Veamos qué sucede. Bueno, se graficó encima del otro. Bien. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Se acuerdan cómo se interpreta el rotacional de un campo? No sé si podemos graficar las dos cosas al mismo tiempo. Que me tienen distintos colores para poder visualizarlo. Bien. Ahí sí se ve un poco más interesante. Bueno, centrémonos bueno, que hay muchas partes que están rotando, pero centrémonos en esta. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Que el azul representa el campo original y el rotacional está representado por las que son rojas. ¿Qué me está indicando esto?
Bueno, si se dan cuenta, las flechas rojas, mientras yo me estoy acercando al centro, aumentan su magnitud, ¿sí? Las flechas me están indicando, en primer lugar, la dirección de la rotación y estas van aumentando mientras yo me estoy acercando al centro de donde está rotando, o sea, del origen, o sea, por ejemplo, el pivote de la rotación del campo original, ¿ya? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entiende? Bueno, va a ser más, como ya lo vimos, para ser más, un poco más purista, es conveniente utilizar XY, ¿ya? Esto de acá lo voy a borrar, lo voy a dejar así. ¿Y qué se obtiene acá? Bueno, cambio el color. Bueno, ¿qué se obtuvo? La idea es que graficar todo esto de acá. Tenemos esto de acá. Sí, ahora sí con los respectivos con las respectivas coordenadas. ¿Ya hasta acá alguna duda? Ahí estaría la parte 3. Creo que la siguiente es un poco más entretenida porque me dice considere un nuevo campo de vectores definido en coordenadas polares. Ya, eso no se puede hacer si no me equivoco directamente en MATLAB. Ya. Implementa una función en MATLAB que permita obtener el rotor de A. Bien. Ya, nos quedan ¿cuánto? Como 5 minutos. No vamos a alcanzar a ver la parte de FEM, pero ya la otra semana podemos centrarnos en ejercicios de, bueno, la idea sería centrarnos en ejercicios de ecuación de Poisson, ¿cierto? Y introducir al FEM, ¿ya? Tratemos de hacer este por mientras, yo no lo hice, así que vamos a hacerlo desde cero. Bueno, el campo es, lo voy a dejar acá, voy a dividir pantalla, no sé si se puede. Después de dividir pantalla, esto de aquí quiero dejarlo más para acá, para ver el campo. Voy a decir que este es el ejercicio 3B, ya. Bien, ¿cómo defino esto? Bueno, me dice que defina primero, no, bueno, me dice que implementa una función que permita obtener los valores de rotor n. ¿Qué es lo que yo hago en estos casos donde tengo otras coordenadas? Bueno, primero que todo, defino las coordenadas x e y, ¿ya? ¿Cómo lo hago? Bueno, no voy a ocupar el sims, voy a ir directamente al match grid. Yo sé que x va a ir desde -10, no sé con cuánto espaciamiento, de -10 a 10 en 0,25. Y va a ser igual, ¿ya? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a definir las variables del coordenadas polares. ¿Cómo? Bueno, ρ va a ser igual a sqrt. No, mejor ocupemos el elevado a la -1, ¿ya? Rho va a ser igual al elevado a la -1 de x e y. ¿Ya? Bueno, quizás sea mejor aquí definir el tiro el match grid. Creo que de hecho eso es lo que va a hacer. xy es igual a match grid de x.y. Entonces, ¿qué voy a hacer? Escribir acá. Se definen las coordenadas polares en función de las coordenadas rectangulares. Polares en función de las... A ver, para que esto quede, para que se vea en esta pantallita. En función de las coordenadas rectangulares.
voy a tener eso ahí. Y bueno, ρ va a ser igual a x punto elevado a 2 más y punto elevado a 2. Y esto de acá, punto elevado a 1 partido en 2, ¿sí? Para referirnos a que esto es al cuadrado. Y ahí estaría ρ. Bien, ¿y cuál es la otra coordenada? Bueno, phi. ¿Y cómo se define phi? Bueno, como el arco tangente de x punto partido en y. Y eso entonces deberían definirnos las variables en coordenadas polares. Ya. Veamos si no es que hay algún error. Todo bien. Ya, pues, construyamos el campo y llegamos hasta ahí. ¿Ya? Ya, A en ρ va a ser igual a ρ, ¿cierto? La componente en ρ de A es igual a ρ. Y la componente en phi de A va a ser igual a ρ punto por coseno de phi. Ahora veamos si podemos graficar esto. Un campo vectorial, así que grafiquémoslo con Kyber. Esto va a ser ρ phi a ρ a phi. Veamos cómo nos va. Ya, bueno, yo la verdad es que no sé cómo debería ser el campo, en realidad no sé si está correcto. Si yo esto lo dejara con respecto a X y a Y, quizás me dé algo distinto. Veamos. Ya, bueno, en este caso sí dio algo distinto. ¿Cuál es el más correcto? Bueno, no lo sé. Tendría que graficar directamente esto. Aunque, no, espérense. Claro, porque yo defino esto en coordenadas ρ, ¿cierto? ρ y phi, pero es que esta en realidad, lo que yo estoy haciendo de manera como explícita es mi campo en coordenadas polares transformarlo a coordenadas rectangulares, ¿sí? Así que, bueno, la manera correcta yo creo que sería ocupando x e y. Pero ahí les dejo para que ustedes lo prueben, revisen las diferencias. Este campo está súper espaciado, así que por eso se ve tan chiquitito. Pero me tinca más este, no sé. Ahí les recomiendo que lo revisen para que vean cuál es el correcto. Según yo debería ser con X, porque al fin y al cabo lo que yo estoy haciendo es transformar directamente a coordenadas rectangulares. Bien, ¿alguna duda? Si no tenemos dudas, quedamos hasta acá, ¿ya? La otra semana vamos a ver FEM y vamos a regresar a hacer ejercicio. Chau, chau. Ya, Cuídate. chaito, que les vaya bien.